Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 16 de mayo, en la sexta semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Muy bien, estamos en la víspera de la celebración de la fiesta de la Ascensión, que será este domingo, y también estamos a una semana prácticamente de celebrar Pentecostés, con el que se cierra esta cincuentena de Pascua. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 23 al 28. Bueno, sabemos que eh, San Pablo terminó su segundo viaje eh, regresando a Antioquía, ¿no?, de Siria, y eh, iniciará el tercer viaje, ¿no? Entonces nos narra eh, en este pasaje el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Bueno, este eh, Apolo era un judío que, como lo dice, era muy versado en las escrituras, pero del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en ese momento todavía no había Biblia, ¿no? Todavía no se habían escrito los evangelios, o por lo menos no se conocían, ¿no? Pero era un judío muy versado, elocuente eh, en las escrituras, en la ley, en los profetas, ¿no? Y eso le ayudará para eh, convertir a muchos judíos al cristianismo. Y continúa. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Bueno, aquí tenemos que observar que, si bien es cierto, sabía de Jesucristo, eh, escuchó de los discípulos de Juan y solamente había escuchado sobre el bautismo de Juan, que era el agua, ¿no? Un bautismo prácticamente judío, que era simbólico, ¿no? Todavía no había sido instruido o formado o catequizado sobre el bautismo real, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Y entonces eh, lo catequizan, ¿no?, para enseñarle y complementarle lo que ya sabe del Señor Jesús y lo que necesita saber con respecto al bautismo. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues
rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús es el Mesías. Bueno, entonces como era un judío muy versado en las escrituras, podía interpretarlas de acuerdo a la nueva ley, ¿no? Eh, a la, al mesianismo que precisamente el Antiguo Testamento eh, profetizaba. Muy bien, vamos al salmo responsorial, cuyo responso es: Dios es el Rey del mundo. Bueno, por el responso podemos observar ya que se trata de un universalismo, ¿no? Y precisamente este salmo era un himno que se cantaba en la liturgia judía y que invitaba, ¿no?, a las naciones, a todos los pueblos, en realidad a toda la creación, a alabar al Señor porque era el Rey, ¿no? Dios, el Rey del universo. Aquí lo dice del mundo, ¿no?, que en griego es cosmos. Entonces es un salmo también escatológico porque apunta al reino, ¿no? Al reino de Dios, que es precisamente su plenitud en el cielo. Muy bien, nos dice entonces el salmista: pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Bueno, es rey, ¿no?, de toda la tierra. Porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Bueno, entonces aquí los judíos, en el Salmo, eh, con tinte profético y escatológico, cantaban a Dios, ¿no?, como el Rey. Pero sabemos que con la venida de Jesucristo, que le da plenitud a todo eh, el Antiguo Testamento, plenamente Él es el Rey, ¿no? El Rey que ha sido profetizado y que reina, ¿no? Bueno, y termina: los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Bueno, aquí menciona a Abraham, ¿no?, a quien Dios hizo la promesa, que sería padre de todas las naciones, de infinidad de naciones, ¿no? Y con eso se entiende pues universalmente, ¿no?, todo el mundo. Antes de ser, de existir el pueblo judío, ¿no?, Abraham, recordemos, era de la gentilidad, no era judío, pero sin embargo es considerado padre de los judíos y padre también, ¿no?, de, por descendencia de los cristianos. Bueno, vamos ahora al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23, parte B, al 28. Nos dice el apóstol San Juan: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Muy bien, aquí habría que observar que ese pedir
también puede ser preguntar, ¿no? El verbo en el griego puede ser pedir o también preguntar o rogar también, ¿no? Incluso. Sin embargo, aquí el Señor Jesús se refiere, y luego lo entenderán, ¿no? Después de Pentecostés, que es pedir lo que conviene, pedir cosas espirituales, ¿no? No pedir cualquier cosa. Por eso les dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque cuando se pide en el nombre de Jesucristo, ¿no? Se pide cosas espirituales, cosas buenas, cosas que tengan sentido espiritual de vida, ¿no? Eh, y precisamente el Espíritu Santo es quien ayuda, ¿no? En la oración, en la petición. Y entonces recibirán, dice, para que su alegría sea completa. Pero es una alegría en el sentido de recibir lo eterno, ¿no? Las cosas salvíficas. Muy bien. Y continúa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y me voy al Padre. Muy bien, entonces, eh, aquel día dice, pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere. ¿No? Pedirán en el nombre de Jesucristo y el Padre les dará, ¿no? Lo que pidan, pero siempre y cuando sean cosas eh, buenas, ¿no? Provechosas. Y qué mejor rogar al Padre las cosas según su voluntad, que sería la mejor oración. Em, y también les dice, no hablaré en comparaciones, refiriéndose a que después de Pentecostés es el Espíritu Santo quien les hablará. Como dice en otro pasaje, el Espíritu Santo les hablará de lo que oiga y de lo mío. Y el Espíritu Santo los llevará a la verdad completa. Entonces el que guía, el que habla, el que conduce, el que ilumina, va a ser el Espíritu Santo. Y finalmente, y termina diciendo, salí del Padre y he venido al mundo, ¿no? Salí del Padre eh, con la naturaleza divina, ¿no? Y vino al mundo a ofrecer y a darnos la redención, a llevarnos al cielo, ¿no? A asumirnos en su cuerpo. Él es nuestra cabeza que al ascender, al resucitar y ascender al cielo, nos lleva, ¿no? Como los miembros de su cuerpo. Entonces dice, otra vez dejo al mundo y me voy al Padre, pero no solo, ¿no? Con la naturaleza humana que asumió de la Santísima Virgen María en su encarnación y en la cruz nos lleva a todos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.